Vamos a hacer nosotros el tema de fenómenos físicos y químicos de la materia. ¿Qué es un fenómeno? Nosotros siempre entendemos un fenómeno como algo raro. Siempre que hablamos de fenómeno, lo relacionamos con algo raro, con algo diferente. Y no estamos tan lejos de la verdad. Fenómeno significa cambio que experimenta la materia. Es un cambio que ha ocurrido con un determinado cuerpo. Eso es un fenómeno. Existen 4 tipos de fenómenos. El fenómeno físico, el fenómeno químico, el fenómeno biológico y un fenómeno natural. ¿Qué es un fenómeno físico? El fenómeno físico es aquel en donde el cuerpo o la materia cambia de forma, pero no cambia de estructura, sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, yo acá tengo una hoja de papel, ¿verdad? Si esta hoja de papel yo la rompo, ¿qué voy a obtener? Otra hoja de papel rota. ¿Ha cambiado de forma? Claro que ha cambiado de forma. Miren, esto era bien bonito, ahora está todo feo por acá. Sí, chiquitito. Pero ¿ha cambiado su estructura? No ha cambiado su estructura. Sigue siendo una hoja de papel. Por lo tanto, un fenómeno físico es aquel fenómeno en donde la materia cambia de forma, pero no cambia de estructura. Un fenómeno químico, un fenómeno químico, viene a ser todo lo contrario. Cuando el cuerpo cambia de forma y también cambia de estructura. Por ejemplo, yo agarro la misma hoja de papel, le prendo fuego, eso se empieza a consumir. ¿Y qué voy a obtener? Cenizas. Voy a obtener cenizas, efectivamente, ¿verdad? Pregunta, ¿esta ceniza es lo mismo que la hoja de papel? No. No. Cambió de forma, recontra cambió, ¿no? Esto era grande, ahora está chiquitito. ¿Ha cambiado de forma? Sí. ¿Ha cambiado de estructura? También cambió de estructura. Por lo tanto, un fenómeno químico es aquel cambio que experimenta la materia, tanto de forma como de estructura. ¿Qué es un fenómeno biológico? Este fenómeno biológico no es otra cosa más que un fenómeno químico, pero que ocurre dentro de un ser vivo. Por eso es biológico. ¿Recuerdan bio, vida? Entonces, el fenómeno biológico es aquel fenómeno que va a ocurrir dentro de los seres vivos. Profesor, un ejemplo. Hay muchos ejemplos. Algo que estamos haciendo nosotros ahora, ve. La respiración. Respiración. Otra cosa que estaba haciendo Silvia al momento de empezar la clase, se estaba alimentando, ¿no? La digestión, ¿verdad? Otro ejemplo de un fenómeno biológico, la fotosíntesis. Y hay un montón de fenómenos biológicos. Recuerden, ¿ya? Dentro de estos 3, recuerden siempre que el fenómeno físico es aquel en donde el cuerpo cambia de forma, pero no cambia de estructura. El fenómeno químico, cuando el cuerpo cambia de forma y también cambia de estructura. El fenómeno biológico, cuando el cuerpo, cuando ocurre un cambio químico dentro de un ser vivo. Y finalmente el fenómeno natural. El fenómeno natural es muy conocido. ¿Qué fenómenos naturales conocemos? Las lluvias, la granizada, el huracán, el ventarrón, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son fenómenos naturales. Porque ocurren en la naturaleza. ¿Entendió, chicos? Sí. Sí. El tema que a nosotros nos corresponde estudiar el día de hoy solamente va a tomar al fenómeno físico y al fenómeno químico. Profesor, ¿y por qué solamente se estudia al físico y al químico? Porque ambos van a formar parte de la materia, debido a que un fenómeno químico, pero un fenómeno biológico es un fenómeno químico. Un fenómeno natural va a ser un fenómeno, lo van a clasificar dentro del fenómeno físico.
Miren, acá tenemos la parte literaria, la parte conceptual, que dice que un fenómeno físico solamente afecta el aspecto físico. Cuando hablamos nosotros del aspecto físico, recuerden lo siguiente. Si yo voy a analizar a esta tinta, ¿ya? El aspecto físico es por fuera, es decir, qué forma tiene, cuál es su tamaño, cuál es su masa, qué color es, etcétera. Eso es el aspecto físico. Si yo quiero analizar el aspecto químico, lo vamos a ver al cuerpo por dentro. A ver, ¿qué cosa tiene? Ah, ya, tiene compuestos, esto está constituido por esos elementos, etcétera. Esa es la diferencia entre la física y la química. La física va a estudiar a la materia por fuera y la química estudia a la materia por dentro. ¿Ya? Siempre física y química van de la mano, chicos. Entonces, un fenómeno físico, dice, cuando su aspecto físico, ¿sí? Cuando su aspecto físico cambia, pero sigue siendo lo mismo. Yo agarro, lo rompo esto, cambió, pero va a seguir siendo un envase, ¿cierto? Y dice, hay un detalle más. Hay un detalle más que aquí en la parte teórica nos dice que es reversible. ¿Qué significa que sea reversible? Que No se vuelve a su puede estado igual. volver. Por ejemplo, yo tengo Sí. esto, lo puedo volver, lo corté, profe, lo puedo volver a juntar, claro. Agarro la otra parte, hay varias formas, ¿ah? Puedo agarrar un tris o con un chemer, ¿no? Ya lo pegué. Otra forma, agarro otro plástico, lo superpongo y lo derrito. Lo pegué. Otro lo someto a calor al envase y luego los junto, lo dejo que se enfríe y ya están pegados. ¿Ven? Todos los fenómenos físicos son reversibles. Un ejemplo bastante básico de un fenómeno físico es, por ejemplo, lavar la ropa. ¿Sí? Ya lavé ropa. Agarro la ropa, está sucia, etcétera, etcétera. La lavo, la pongo a secar. Después de una hora, sigue siendo ropa, no ha cambiado de forma. ¿Sí? Solo que ahora ya está seca. ¿Ven? No cambia su estructura. Miren ahora. Otro ejemplo de los fenómenos físicos son lo que hemos visto la clase pasada de los cambios de estado de la materia. Esto, a ver, fusión, solidificación, vaporización, condensación, sublimación directa, sublimación inversa. Todos estos también son cambios físicos, porque sigue manteniéndose la misma estructura. Puede cambiar de forma y no de estructura. El ejemplo es, ¿no? Por ejemplo, este agua, lo pongo en mi congeladora, después de un cierto tiempo voy a sacar hielo. Sigue siendo agua, pero en estado sólido. Arrugar un papel, doblar un clavo, etc. ¿Qué es un fenómeno químico? Ya hemos hablado del fenómeno químico. Es aquel fenómeno en donde el cuerpo va a cambiar tanto de forma como de estructura. Es decir, se van a formar nuevas sustancias. Ojo, en el fenómeno químico se van a formar nuevas sustancias. Sencillo. Agarro oxígeno con hidrógeno. Estos se van a mezclar, se van a unir. ¿Y qué van a formar? Agua. ¿Ve? Es muy diferente al oxígeno y es muy diferente al hidrógeno. Cuando eso ocurre, la nueva materia tiene propiedades diferentes a estar por separado. ¿Ya? Mire, el fenómeno químico es un cambio químico. ¿Por qué? Porque cambia, hemos mencionado, ¿no? Que cambia su estructura. Eso nosotros podemos decir cuando cambia su composición interna. Y es irreversible. ¿Qué significa irreversible? Que ya no puedo volver a su estado original. Todas las reacciones químicas son fenómenos químicos. Y se van a clasificar de acuerdo a lo que se obtiene, ¿no? Por ejemplo, yo tengo hidrógeno y oxígeno, estos dos se llaman reactantes. Y lo que se obtiene se llama producto, que sería el agua, ¿verdad?
Aquí tenemos ejemplos de fenómenos químicos, la fotosíntesis, la respiración, eso que también están dentro de los fenómenos biológicos, ya les expliqué. La combustión de la gasolina, es muy utilizado esta reacción química por todos nosotros. ¿Para qué? Para que se puedan movilizar todos los vehículos motorizados, ¿no? Aviones, helicópteros, motos, excepto las bicicletas que no realizan combustión. Cuando se oxida un clavo, también es un fenómeno químico. Cuando nos alimentamos, ya les había mencionado, ¿no? Cuando comemos el rico pollito a la grasa, digo a la brasa, un incendio, etc. Todos estos son fenómenos. Ahora, hay un tercer tipo de fenómeno llamado fenómeno nuclear. Este fenómeno nuclear también es un fenómeno químico, pero que va a ocurrir con el núcleo del átomo. Ojo, va a ocurrir con el núcleo del átomo. Si el átomo es chiquitito, 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 pequeñísimo, el núcleo del átomo es mucho más pequeño aún. Y miren ustedes lo sorprendente. Una partícula muy chiquitita puede liberar enormes cantidades de energía. De ahí que la reacción nuclear, la reacción química nuclear, es muy, muy, muy intensa, muy fuerte. Y de aquí a algunos años se va a dejar de utilizar el petróleo para utilizar las reacciones nucleares como fuente de energía. Los fenómenos nucleares pueden ser de dos tipos: la fisión y la fusión. Ahí está, la fisión significa romper. Cuando un átomo pesado se rompe para obtener otros átomos pequeños. Aquí tenemos un ejemplo, ve, la bomba de uranio. Este señor es el uranio. El uranio se descompone. ¿Cuánto pesa? Mire, el uranio pesa 238 UMA, o sea, 238 unidades de masa atómica. Se va a descomponer en dos partes, en el torio y en el helio. Y cuando se descompone, libera enormes cantidades de energía. ¿Está bien? Luego, un ejemplo de esto es la bomba atómica. ¿Han visto ustedes, no? Las imágenes como este tipo de las bombas atómicas. Por ejemplo, aquellas que explotaron en Hiroshima y en Nagasaki. El 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945 en Japón. Hasta el día de hoy, chicos, ya han pasado casi más de 60 años, casi 80 años ya. Han pasado casi 80 años desde que explotaron estas bombas atómicas y hasta el día de hoy en esos lugares sigue habiendo radiación. ¿Qué significa? Significa que todo lo que se produce en ese lugar no puede ser consumido. Y los niños que nacen con malformaciones genéticas, debido a que la radiación se va a mantener alrededor de 5.000 años. 5.000 años, imagínense, 5.000 años todavía esos pueblos, esos lugares van a estar sufriendo las consecuencias de estas bombas atómicas. Profe, la radiación también da cáncer, ¿no, profe? Todo tipo de radiación, chicos, es perjudicial. Por eso es que nosotros no debemos estar pegados al celular. Luego les voy a explicar, hay todo un capítulo de la radiación, les voy a explicar los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma. Ahí vamos a entender mejor qué efectos tiene en los seres humanos. También, chicos, tenemos la fusión nuclear. Fusión significa unión, mientras que la fisión, que era el apartado anterior, la fisión era separar. La fusión, ¿qué hace? La fusión va a unir. Silvia, por favor. La fusión va a unir dos átomos en sí. En una fisión se separaba un átomo pesado para obtener dos livianos. En una fusión, dos átomos livianos se juntan para obtener un átomo pesado. Este es un ejemplo muy claro, es la bomba de hidrógeno.
La bomba de nitrógeno no es otra cosa más que el helio. Y el helio se encuentra en el Sol. ¿Sí? Por lo que todos los rayos solares que nosotros recibimos también contienen radiación. De ahí que la luz del Sol o la radiación solar viene en 7 espectros. De estos 7, nosotros solo podemos ver uno, que es la luz visible. Los demás son ultravioletas, infrarrojos, ondas de radio, etcétera, etcétera. Son 7. ¿Ya? Aquí está el Sol emitiendo la radiación. Y la mayoría de la radiación que sale del Sol, llega a la Tierra, es rechazada por el campo magnético terrestre. Debido a que nuestro planeta tiene un polo norte y un polo sur, y entre estos dos se atraen, generan un campo magnético invisible que impide que la radiación solar pase. Este campo magnético rechaza la radiación y solo ingresa la cantidad de luz suficiente para que la vida pueda proseguir en nuestro planeta. Chicos, ¿alguna duda?